Hola, buenas. Gracias por acompañarnos en un programa más de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública. Yo soy Gualberto Morales, su profe de matemática. Y hoy continuamos afianzando los conocimientos de la función logarítmica. Acompáñeme. El día de hoy vamos a poner en práctica lo que hemos ido aprendiendo de esta función y lo vamos a aplicar en la resolución de problemas. Mucha atención. ¿Qué necesitamos nosotros para la clase de matemática? Es sumamente importante que siempre tengamos a mano un cuaderno y además un lápiz. Recuerden que son sumamente necesarios sus propios apuntes en la clase de mate, sus propias explicaciones de todo lo que nosotros le transmitimos. Mucha atención a los problemas que vamos a trabajar el día de hoy. Las ecuaciones logarítmicas nos permiten resolver una gran cantidad de situaciones cotidianas y van a ver el uso que tienen los logaritmos. Algunos de los usos lo vamos a poder trabajar en nuestra clase del día de hoy. Acompáñame en esta aventura. Y quiero comenzar nuestra clase conversándoles un poquito sobre la ley de Beer-Lambert. Esta ley, ¿qué es lo que nos permite a nosotros? Lo que hace es medir la intensidad de luz que entra en cierto material y la intensidad de luz que va a salir. Por ejemplo, acá tenemos un recipiente que el material es líquido. Podemos tener materiales gaseosos también, por ejemplo, en nuestra atmósfera, y podríamos medir. ¿Y qué es importante? Ver esta relación. Hay una relación de una luz de entrada con una luz que va saliendo. ¿Y cuál es la longitud del material? Esto sí va a ser sumamente importante. Entonces, para nuestra clase de hoy, ¿cuánto, por ejemplo, vamos a trabajar con un lago y la luz que va a entrar en ese lago? ¿Qué hace entonces esta ley? Nos va a medir a nosotros esa intensidad. Acompáñame y la vamos a poner en práctica. ¿Cuál es la ley de Lambert, de Beer-Lambert? La que tenemos acá. Menos 1 sobre K, logaritmo natural ¿de quién? De I sobre I sub 0 es igual a X. Pero, ¿quiénes son estas variables y estas constantes? Observemos acá. ¿Dónde? ¿Quién va a ser, por ejemplo, I sub 0? I sub 0 es la intensidad de la luz antes de pasar por cierto material. ¿Y quién es I? I es la intensidad de la luz después de pasar por el material. Observemos acá que tenemos esta variable X. ¿Quién es X? X va a representar la distancia que la luz se desplaza en el material, sea líquido, sea gaseoso, cualquier tipo de material que tengamos. ¿Y quién es K? K es una constante que va a depender del tipo de material que tengamos. Entonces, si nosotros tenemos un lago y queremos determinar, por ejemplo, la intensidad de la luz en ese lago, podemos utilizar la ley de Lambert. Pero para ello, ¿qué ocupamos? Primero vamos a despejar I. ¿Cómo podemos despejar I en esta fórmula? Pues utilizando las propiedades de logaritmos que ya conocimos en nuestras clases de matemática. Para despejar I, lo primero que vamos a hacer es multiplicar ¿por quién? Observen que tenemos ahí menos 1 sobre K. Vamos a multiplicar por menos K ambos lados de la igualdad de esta ecuación logarítmica. ¿Qué hacemos luego? Recuerdan ustedes que un logaritmo natural es un logaritmo que tiene una base que es la base E, este número irracional. ¿Y qué otra propiedad es importante recordar en este momento? La definición de un logaritmo y cómo nosotros expresamos de notación logarítmica a notación exponencial. Por lo tanto, utilizando la definición de logaritmos, podemos expresar que I sobre I sub 0 es igual a E elevado a la menos K por X. Muy bien. ¿Y qué hacemos para despejar I? Observen que está dividido sobre I sub 0. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a multiplicar ambos lados de esta ecuación por I sub 0 y obtenemos que la intensidad de luz es igual a I sub 0 por E elevado a la menos K por X. Esta va a ser entonces la fórmula que vamos a utilizar para determinar la intensidad de luz que pasa por cierto material líquido. En nuestro caso, vamos a hablar de ¿qué? De un lago. Entonces, ¿cuál va a ser la intensidad de luz
a una profundidad de 6 metros, cuando I sub 0 es 14 y K es 0,025, pues utilizamos nuestra fórmula de intensidad de luz y sustituimos los valores de la siguiente manera. Primero, recordemos que I sub 0 es 14, entonces vamos a sustituir I sub 0 por 14 y X por 6. Ayúdeme, realice los cálculos con su calculadora. Recuerde cómo calcular E. En la calculadora presione alfa E si tiene una calculadora científica para que usted lo pueda trabajar ahí en su casita. Y aproximadamente I es 12,05. Muy bien. ¿Y cómo podemos dar la respuesta entonces a nuestra pregunta? Recuerde que estamos calculando la intensidad de luz a una profundidad de 6 metros. Muy bien. ¿Qué podemos decir entonces? Que la intensidad de luz a una profundidad de 6 metros es aproximadamente a 12,05 lumen. Muy bien. Continuemos. Ahora, en este problema que les voy a presentar, tengo una amiga que quiere duplicar su dinero. Ella tiene, ¿saben cuánto? $5,000. Y ella lo que quiere es saber cuánto tiempo va a tardar en duplicar este dinero. Entonces se fue a averiguar a una entidad financiera y le dijeron que le iban a ofrecer una tasa de interés del 5%. ¿Y saben cómo iba a estar capitalizado? Semestralmente. ¿Cuántos semestres tiene el año? Correcto, 2. Es importante entonces, a la hora de trabajar nosotros, recordar cuál es el modelo para poder trabajar el interés compuesto. ¿Lo recuerdan? Si no, no se preocupen, porque ya lo repasamos en nuestra clase del día de hoy. El modelo para el interés compuesto tenemos P por 1 más R sobre N elevado a la N por T. Y esto es igual a A. ¿Quién era P? El valor presente, el capital principal. ¿Quién es R? La tasa de interés. ¿Y quién era N? ¿Cómo iba a estar capitalizado ese dinero? Y A, recordemos que es el monto futuro, esa cantidad que nos van a devolver a nosotros. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿quién es P? Correcto, los $5,000 que tiene mi amiga. Ahora bien, comencemos a recordar ciertos aspectos. Recordemos que 5% lo podemos expresar como 0,05. Muy bien, ¿para qué nos va a utilizar esto? Para representar R, la tasa de interés. Ahora bien, acá tenemos N. N es igual a 2. Recordemos que está capitalizado semestralmente. ¿Y quién es T? T es el tiempo. Y eso es lo que queremos averiguar. ¿En cuánto tiempo se duplicará esos $5,000? Entonces, ¿quién va a ser A? 2 veces 5,000. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cómo podemos plantear esto? Haciendo la sustitución de valores, obtenemos 5,000 por 1 más 0,05 sobre 2 elevado a la 2t y es igual a 10,000. Simplifiquemos un poco esta expresión y para ello lo vamos a utilizar nuestra calculadora. Cuando hacemos la división, la operación de 1 más 0,05 sobre 2, obtenemos 1,025. Ahora bien, dividiendo ambos lados por 5,000, obtenemos 10,000 sobre 5,000. ¿Y cuánto nos da esto? Correcto, muy bien. Por lo tanto, llegamos a esta ecuación exponencial. ¿Recuerdan por qué es una ecuación exponencial? Porque tiene el exponente, la incógnita. En el exponente, la incógnita es t, el tiempo de duplicación de este monto. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos resolver una ecuación de este tipo? Observaron que las bases son distintas, son diferentes. Entonces, aplicamos logaritmos, porque la función inversa de la función exponencial es la función logarítmica. Lo vimos en nuestras clases anteriores. Continuemos. Ahora vamos a aplicar propiedades de logaritmos. Observemos que en el argumento del logaritmo del lado izquierdo, el exponente es 2t. Tenemos una propiedad. ¿Cuál propiedad? El logaritmo de una potencia. ¿Qué hacemos con el exponente que está en el argumento? Lo pasamos a multiplicar al logaritmo. Entonces, obtenemos la siguiente expresión. 2t por logaritmo de 1,025 igual al logaritmo de 2. Recuerden que podemos utilizar logaritmo en cualquier base. En este caso, utilizamos logaritmo decimal, logaritmo común. Recuerdan que la base es 10, pero podemos utilizar cualquier logaritmo.
Continuemos resolviendo nuestra ecuación logarítmica. Ahora bien, queremos despejar t. Entonces, dividamos ambos lados de la ecuación logarítmica por 2 logaritmo de 1,025. Y obtenemos que t es igual al logaritmo de 2 sobre 2 logaritmo de 1,025. ¿Y cuánto nos da aproximadamente t? Ayúdenme. ¿Ya lo hicieron? Muy bien, correcto. T es aproximadamente 14,04. Volviendo entonces a nuestra pregunta, ¿cuánto tiempo le llevará a mi amiga duplicar sus $5,000 bajo las condiciones dadas? Correcto. El dinero se duplicará en 14,04 años. Muy bien. ¿Vieron la utilidad que tienen los logaritmos y cómo hemos utilizado logaritmos en nuestra vida cotidiana? Pues continuemos. Les quiero contar sobre el yodo radioactivo. Si tenemos nosotros una muestra de 15 gramos de yodo radioactivo, el yodo se va a desintegrar en el tiempo. Entonces, la masa que va quedando la podemos expresar de la siguiente forma, como m de t igual a 15 por e elevado a la menos 0,087 t. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo que queremos saber nosotros es, después de cuántos días, quedan solo 5 gramos. Recuerden que tenemos la muestra de 15. Entonces, ¿cuántos días han transcurrido para que nos queden 5 gramos? ¿Qué podemos hacer? Utilicemos logaritmos. ¡Qué interesante es! Vamos a sustituir en este caso m de t por 5 y obtenemos que 5 es igual a 15 por e elevado a la menos 0,087t. ¿Qué tenemos acá? Una ecuación exponencial. Vamos a simplificarlo un poco. Vamos a dividir ambos lados de la ecuación exponencial por 5. ¿Y qué obtenemos? Vamos a dividir por 15 y obtenemos 5 sobre 15 es igual a e elevado a la menos 0,087t. Simplificando un poco esta expresión, tenemos que 1/3 es igual a e elevado a la menos 0,087t. Ahora bien, ¿observan las bases de esta ecuación exponencial? ¿Son iguales? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación exponencial? ¿Qué hacemos? Correcto, aplicamos logaritmos en ambos lados de dicha ecuación. ¿Y de qué base? De cualquier base. ¿Cómo tiene que ser la base de los logaritmos? ¿Cómo eran? Muy bien, positivas y diferentes de 1. Correcto. Qué importante es tener esos apuntes a mano para poder resolver nuestras ecuaciones del día de hoy. Vamos a aplicar logaritmo natural en ambos lados de esta ecuación y obtenemos logaritmo natural de 1/3 es igual al logaritmo natural de e elevado a la menos 0,087t. ¿Qué podemos hacer en este momento? Recordemos una propiedad de logaritmos, que el exponente del argumento lo pasamos a multiplicar al logaritmo. Entonces tenemos lo siguiente. Logaritmo de 1/3 es igual a menos 0,087t por logaritmo natural de e. ¿A qué es equivalente el logaritmo natural de e? ¿Lo recuerdan? Pues aquí vamos a recordar un poquito. Logaritmo natural de e es el logaritmo cuya base es e. Y recordemos la propiedad. La base es e y el argumento es e. Por lo tanto, dicho logaritmo nos daba la unidad, es decir, 1. ¿Vieron qué importante es tener a mano nuestras propiedades? Nos simplifican muchísimo los cálculos. Ahora bien, entonces vamos a obtener logaritmo natural de 1/3 es igual a menos 0,087t por 1, que era el resultado del logaritmo natural de e. Efectuando esta operación, obtenemos lo siguiente, pero queremos despejar t, entonces vamos a dividir por menos 0,087. ¿Cuánto nos va a dar a nosotros este resultado? ¿Aproximadamente cuánto tiempo llevará a que tengamos 15 gramos de esa muestra de yodo radioactivo? Correcto. El tiempo va a ser, t va a ser aproximadamente 12,63. Entonces, ¿qué respuesta podemos dar a nuestro problema del día de hoy?
Vamos a ver, correcto, después de 12,63 días, quedan solo 5 gramos. Muy bien. Observen cómo hemos utilizado los logaritmos y qué importante ha sido conocer la definición de la función logarítmica, las propiedades de los logaritmos y también las ecuaciones logarítmicas para poder resolver problemas de nuestro entorno, problemas de nuestra vida cotidiana. La matemática se aplica en todo lo que nos rodea. Y quiero compartirles esta siguiente situación. ¿Ustedes han visto cómo crecen las bacterias? El crecimiento bacteriano de una bacteria hay un proceso ahí. Y ese proceso de duplicación que las bacterias se dividen en dos se llama bipartición. Ese proceso de ahí es una generación. Y el tiempo que tarda una generación se denomina tiempo de generación o tiempo de duplicación. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros matemáticamente podríamos proyectar el tiempo de duplicación de una colonia de bacterias, por ejemplo. ¿Cómo podríamos hacer esto? Supongamos que tenemos un cultivo con una bacteria. ¿Está bien? Entonces, va a ocurrir una división celular y esta bacteria se va a dividir en 2 bacterias de la siguiente forma. Viene otra vez la división celular y cada una de estas bacterias se divide en otras 2 de la siguiente forma. Ok, lo más importante para nosotros es analizar el patrón que se está formando acá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos en la segunda generación. Recuerden que la generación es el proceso donde una célula se divide en 2 partes. Esa es una generación. Entonces, aquí estamos en la segunda generación. Si vamos a la tercera generación, ¿qué sucede? Que cada una de estas células se divide en 2. Entonces, al hacer la división celular, obtenemos lo siguiente. Serían, todas estas de acá. Ahora bien, ¿cuál es el patrón que nos interesa a nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo nos ayuda la matemática para poder inferir en el tiempo? ¿Qué podemos hacer? Observemos lo siguiente. Entonces, si queremos calcular n generaciones, n quiere decir cualquier número de generaciones. Entonces, observemos cuando teníamos únicamente una bacteria. ¿Qué hacemos? Entonces, en ese momento, observe que todas se están duplicando. De una obteníamos 2. Entonces, en la primera generación, de una bacteria obtenemos 2. Pero estas son potencias de base 2. En la segunda generación, ¿qué tenemos? Una potencia de base 2. Segunda generación, 2 a la 2. En la tercera generación, obtenemos una potencia de base 2 a la 3. Pero, profe, ¿cómo hizo usted para saber que era una potencia de base 2? Porque recuerden que es un tiempo de duplicación. Se están duplicando las células. Es decir, que teníamos una y después de una generación tenemos 2. Entonces, una, luego pasamos a 2. Teníamos 2. En la siguiente generación vamos a tener 4. Y recuerde que 4 es 2 elevado a la 2. ¿Recuerdan? Muy bien. Ahora, si lo queremos generalizar para n generaciones, ¿cómo lo expresamos? 2 elevado a la n. ¿Vieron lo importante que es la matemática? Ahora, vamos a un problema más contextualizado. Tenemos la inoculación de ciertas bacterias. ¿Está bien? ¿Y qué es esto? Es introducir algo que va a crecer y que se va a reproducir en el tiempo. Entonces, se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se hacen transfusiones o en vacunas o en ciertas sustancias que se introducen ya sea en el cuerpo humano o en el cuerpo de animales también. Ahora bien, ¿qué queremos hacer nosotros? Mucha atención a lo que vamos a hacer. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un medio donde contiene 1000 células por mililitro y quisiéramos saber nosotros, por ejemplo, cuántas generaciones pasarán para que haya 1.000.000 de células por mililitro, ¿qué podemos hacer? Pues de acuerdo con lo que trabajamos anteriormente, podríamos resumirlo en la siguiente tabla. En la primera columna tenemos los tiempos de generación y en la segunda vamos a tener las bacterias. Entonces, cuando no ha transcurrido ninguna generación, hemos puesto una bacteria que le hemos puesto B. B bacterias tenemos. Cuando transcurre una generación, vamos a tener, recuerden, el doble de esa bacteria. Vamos a tener 2B.
Al transcurrir una segunda generación vamos a tener el doble del anterior, es decir, 2 por 2b. Utilicemos propiedades de potencias. 2 por 2, 2 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente. Entonces podríamos expresarlo de la siguiente forma. Para n generaciones podemos expresarlo como 2 elevado a la n por b. ¿Y para qué nos va a servir esto? Muy bien, para poder determinar el tiempo que va a pasar este cultivo de bacterias de 1000 bacterias a 1.000.000 de bacterias. Para eso nos va a servir. ¿Qué hacemos? Pues recordemos que lo primero que tenemos que hacer es saber cuántas generaciones nos va a llevar y que n es la cantidad de generaciones. Por lo tanto, tenemos que despejar n. ¿Y qué hacemos? Utilizamos logaritmos de cualquier base en ambos lados. Utilizamos logaritmo común en este caso. Acá en el lado derecho de esta ecuación logarítmica, observen que tenemos un logaritmo de un producto, de una multiplicación. Por las propiedades de logaritmos, aplicamos suma de logaritmos y nos queda de la siguiente forma. Logaritmo de b es igual a logaritmo de b minúscula más logaritmo de 2 elevado a la n. Ahora bien, observan en el último término del logaritmo que tenemos 2 elevado a la n. Tenemos una propiedad cuando tenemos un logaritmo de una potencia. El exponente de la potencia multiplica al logaritmo. La aplicamos entonces y obtenemos que el logaritmo de b es igual al logaritmo de b más n por logaritmo de 2. Queremos despejar n. No pierdan de vista que estamos buscando despejar n. Entonces vamos a restar en ambos lados. ¿Qué restamos? Restamos logaritmo de b en ambos lados. Y para despejar n, por último, dividimos por logaritmo de 2. De la siguiente forma. Ahora bien, observan que tenemos una resta de logaritmos. Lo podemos expresar como el logaritmo de un cociente. Entonces, n nos va a quedar que es igual al logaritmo de b mayúscula sobre b minúscula sobre logaritmo de 2. Muy bien. Ahora, vamos a hacer la sustitución. B minúscula por 1000 y b mayúscula por 1.000.000. ¿Y cuánto nos daría n? Correcto. Muy bien. Entonces, ¿cuántas generaciones nos van a llevar aproximadamente? 10 generaciones para que pasen de 1000 a 1.000.000 de bacterias. ¿Vieron? ¿Vieron qué interesante? Muy bien. Ahora les invito para que pasemos a nuestra sección del Matematips del día de hoy. Y adivinen, va a estar Kat con nosotros. ¿Y saben qué va a trabajar en este día? ¿Lo saben? Pongámosle mucha atención. Hay problemas que no tienen soluciones, como el que nos va a presentar Kat. La cuadratura de un círculo. Vamos con Kat. Hola, yo sigo aquí con mis curiosidades de matemática y hoy quiero contarles algo muy interesante. Una creería que todo problema matemático tiene solución. Sin embargo, existe un problema geométrico conocido como la cuadratura del círculo. Muchos, pero muchos matemáticos reconocidos a lo largo de la historia lo han estudiado y nadie ha podido resolverlo. Increíble, ¿verdad? Se trata de... cómo construir un círculo que tenga la misma área de un cuadrado establecido utilizando regla y compás. Cómo construir un círculo que tenga la misma área de un cuadrado establecido utilizando regla y compás. Este problema se remonta a los tiempos de la antigua Grecia. Los griegos buscaron procedimientos puramente geométricos para hallar la cuadratura de las distintas superficies. O sea, usando solamente la regla y el compás. Aunque se ha estudiado por años de años, no se ha encontrado una solución. Sin embargo, se ha estudiado tanto que para resolverlo se han descubierto muchísimas otras cosas en el camino. Eso es una buena noticia. Así es como a veces queremos resolver un problema y no encontramos la solución, debemos pensar que en el camino pueden salir cosas interesantes, que aunque no nos resuelvan nada, pueden servir para otras cosas. ¿Ustedes escuchan que están arreglando la calle? Eso es una solución a un problema. Voy a ir a ver cómo está quedando. ¡Nos vemos! Continuamos con nuestra autoevaluación del día de hoy y hoy nos acompaña Montserrat. ¿Cómo has estado, Montserrat?
Hola, profe Gualberto. Cuéntame, ¿qué aprendiste el día de hoy? Aprendí muchos conocimientos nuevos, que las ecuaciones logarítmicas tienen la incógnita en el argumento y que se debe conocer el dominio de la ecuación para verificar la solución. Excelente. ¿Y qué experimentaste en nuestra clase del día de hoy? Me gustó mucho la clase de hoy, aunque al principio me costó un poco porque no recordaba las propiedades de los logaritmos, pero cuando usted las recordó, experimenté una gran satisfacción porque pude entenderlo todo. ¿Y cómo te sentiste? Cuéntanos. Me sentí muy motivada con la explicación y conforme hacíamos más ejemplos, comprendí mejor cómo resolver ecuaciones logarítmicas. Excelente. ¿Y cómo podemos mejorar para nuestras próximas clases? Debo tomar más apuntes y debo practicar todo lo que se desarrolló en la clase de hoy. Excelente, Montserrat. Te lo agradezco muy bien. Y ustedes allá en casa también. Es importante de que puedan tomar apuntes y poder autoevaluarse en el aprendizaje. Ha sido todo por hoy y nos vemos en nuestro próximo programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública. Y recuerde, yo soy su profe, Gualberto Morales. Pero la importancia que tienen las ecuaciones logarítmicas y cómo lo podemos utilizar en diversos problemas de la vida cotidiana. Es importante para todos nosotros que tengamos siempre a mano nuestros apuntes y recordar las propiedades fundamentales que tienen los logaritmos. Nos vemos hasta el próximo programa. Un gran abrazo y que Dios me los bendiga. Chao, chao.